Tengo a José Miguel Villarroya, historiador. Buenas noches ya, José Miguel. Muy buenas noches, Valeria. Un placer estar aquí con vosotros. Quería preguntarle, con este menú de noticias que hemos tenido durante la jornada de hoy, Trump ha asistido a esa cumbre de Egipto, después de hablar de ese histórico amanecer de un nuevo Oriente Medio. ¿Qué relevancia tiene esta cumbre y cómo podría afectar al equilibrio del poder regional? Bueno, yo creo que hay una reconfiguración que ya se sabía, que era de muchos países árabes que están en la órbita de Estados Unidos y que en las últimas fechas han ido realizando acuerdos militares de intercambio militar con Israel, es decir, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, Jordania, etcétera, el que menos quizás Egipto, pero también. Y en el fondo es lo que estamos viendo, es decir, simple y llanamente una conferencia de paz donde, bueno, hay que decir dentro de lo malo que es este plan, porque a mí este plan no me parece una pantomima, así de claro. Pero bueno, como mínimo ha conseguido de que se deje de bombardear, aunque hoy, después de la entrega de los rehenes, pues ha habido un incidente y Israel ha atacado a palestinos que estaban haciendo cola para recoger alimentos. Esperemos que solo sea un tema puntual y no vaya a más, pero la realidad es que yo creo que estamos en un plan que es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, digo que afortunadamente se ha logrado que no se siga matando a la gente y que esté entrando ayuda humanitaria, que esto es básico. Se ha liberado a los rehenes que estaban en poder de Hamás y se ha liberado a varios, parece que 200 y pico o 300 palestinos que estaban en las cárceles israelíes sin juicio, sin nada. Pero yo creo que esto no tiene mucho recorrido. No tiene mucho recorrido porque realmente sí que ha habido una implicación de Estados Unidos. Yo creo que ha habido mucha tensión dentro del gobierno israelí, sobre todo por todo este sector de los partidos más radicales, ultraortodoxos, de los colonos, que no estaban por la labor de firmar ese acuerdo. Yo creo que Netanyahu se ha visto obligado por la presión estadounidense, pero yo creo que se va a buscar por parte de Israel cualquier tipo de excusa para continuar. Es decir, porque claro, ya hemos escuchado que ayer el ministro de Defensa israelí ya ponía en X o Twitter, como le quiera llamar la gente, que ahora venía la destrucción de los túneles, cuando resulta que se ha descubierto que muchos de los túneles que decía que existían no existían, y era una excusa de Israel para bombardear, y que jamás tiene que disolverse y entregar las armas, cosa que parece que jamás no está dispuesto a hacer, y creo que no debería, sería un error si lo hiciera. Por lo tanto, yo creo que dentro de unos meses volveremos otra vez a estar en la misma, porque el tema no es tanto llegar a un acuerdo de paz, sino que el objetivo de Israel es la creación del gran Israel. Este es el objetivo sionista y por lo tanto eso no lo van a parar. Y además hay que tener en cuenta que Cisjordania no ha entrado en esta conferencia de paz. Y cada día los colonos israelíes siguen ocupando tierras en Cisjordania, expulsando a los palestinos de la zona. Por lo tanto, digamos que estamos en una situación que no soluciona los problemas reales que existen ahí. Y la creación, primero, yo dudo mucho de que se vaya a hacer una creación de un Estado palestino, por mucho que haya países que la han reconocido en la ONU, porque para crear un Estado se tiene que crear infraestructuras y se tiene que crear unas fuerzas armadas, etcétera, etcétera, algo que Israel evidentemente no va a permitir, Estados Unidos tampoco. Entonces lo que vamos a asistir es como mínimo a la vuelta de unos territorios bajo control palestino, pero que en el fondo de facto pertenecen a Israel. Sí. Es decir, que Israel se la está cediendo a Palestina. Entonces, repito, seguimos cada día con la ocupación de Cisjordania y evidentemente al final Gaza va a ir por el mismo camino. Y tampoco sabemos, porque aquí no se nos explica,
¿Qué va a pasar con las bolsas de gas que hay enfrente de las costas gazatís? Porque al final en las aguas esas Israel las reconoce como suyas, aquí en el plan no aparece para nada, por lo tanto esto es un tema económico que si los gazatís pudieran, o los palestinos en general, pudieran hacerse cargo de esas bolsas de gas y estuvieran en su propiedad, pues es evidente que eso sería un empuje económico importante para una zona que es donde no hay nada. Esto yo dudo mucho de que esté en el plan, en este acuerdo de paz, y esto se lo va a quedar Israel. Por lo tanto, asistimos a una entidad palestina que no va a tener capacidad para funcionar, porque en Gaza es un territorio muy pequeño y además no hay absolutamente nada, incluso para la electricidad, el internet, el agua, todo depende de Israel, y una Cisjordania que cada día va siendo ocupada. Por lo tanto, yo sencillamente considero que esto es pues una pantomima, sí. Bueno, que dentro de la pantomima pues se ha finalizado el genocidio, bueno, se ha finalizado, esperemos, pero se ha finalizado el genocidio y se está permitiendo la entrada de ayuda humanitaria, pero por lo demás yo soy muy escéptico en este plan de paz. De hecho, Donald Trump hablaba de una reconstrucción de Gaza. Ah, bueno, claro. El negocio es el negocio, esto sí. Claro. A ver, hombre, aquí ya está claro de que hay empresas, empezando por la de su yerno, la del hijo de Tony Blair, y otras, ¿no?, que no han aparecido, pero aparecerán, que es evidente que van a hacer un negocio, porque claro, eso está totalmente destruido. Ahí no hay absolutamente nada. Claro. Por lo tanto hay que empezar no de cero, sino de menos. Entonces ahí va a haber un negocio importante de reconstrucción, donde los amigos del gerente, que diría aquel, pues se van a forrar. Bueno, pues igual la paz dura mientras se reconstruye para que se forren los de la reconstrucción, pero al final tampoco eso va a servir para los palestinos, porque ¿qué se quiere hacer? Porque es una reconstrucción de qué. Al final vamos a ir al resort, o parte del resort que decía Trump, o porque yo dudo mucho perdón, de que estas empresas vayan allí a construir casas, hospitales y escuelas a fondo cero. ¿Y qué países también intervendrían? Bueno, hombre, evidentemente ya sabemos que Estados Unidos está, que Gran Bretaña está. Sí. Supongo que si el señor Macron aparece por ahí, pues alguna empresa francesa, y no sé si alguna empresa española, ¿no? Ya que estaba Pedro Sánchez, pues igual alguna empresa española. Pero yo entiendo que, más allá también de empresas árabes, ¿no? Sí, del sector. Pero entiendo que a fondo cero no van a ir, aquí nadie va a perder dinero, ¿no? Entonces imagino que alguna cosa se hará, es decir, o alguien pagará la fiesta, no sé si sea la ONU o quien sea, o alguna cosa harán para que estas empresas no vayan allí a fondo perdido a hacer la reconstrucción de Gaza, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí hay un negocio, evidentemente, que alguien va a ganar mucho dinero. A costa, ¿quién va a pagar la fiesta? Pues esto no lo sabemos. Normalmente la pagamos los de siempre, ¿no? Esto tampoco es mucha novedad. Por lo tanto, imagino que alguna historia saldrá de fondos de los países o la ONU, que bueno, al fondo la ONU también vive de los fondos de los países, es decir, que lo pagaremos nosotros, a mayor gloria de las empresas privadas que irán allí a hacer el negocio. José Miguel, precisamente en términos de seguridad y economía, ¿cuáles son los desafíos o oportunidades que podrían enfrentar tanto Estados Unidos como los aliados de Oriente Medio después de este acuerdo que de momento parece pausar este conflicto? Bueno, Netanyahu es difícil que esté en paz, porque si ahora se acaba, digamos, el estado de guerra en el que había puesto a Israel, es evidente que tiene que convocar elecciones, porque ya las tenía que haber convocado hace tiempo. Bueno, el tema está si las gana o puede gobernar o puede seguir gobernando o no. También hay unas posibilidades de moción de censura, que a lo mejor algunos de los partidos de ahora que están ahí apoyándole por el hecho de firmar la paz, pues igual se abstiene o vota a favor, y él va a tener un problema judicial bastante importante,
donde todo parece indicar que los presuntos casos de corrupción pues son algo más que presuntos, ¿no? Y entonces es muy difícil que él no intente mantener un estado de guerra perpetuo, y yo creo que ya, porque van apareciendo noticietas por ahí o señales de que plantea otro ataque a Irán. Bueno, con la excusa de que esa guerra de los 12 días pues no consiguió destruir o dañar de forma importante el desarrollo nuclear iraní, y bueno, pues ya va sacando el comodín de Irán, ¿no? Entonces es evidente que a no mucho tardar, si esto se ve obligado a mantener una tregua o una paz porque Estados Unidos le esté obligando a que busque pues otra vez buscar algún tipo de enfrentamiento y de confrontación con Irán, porque es la única manera que tiene de sacarse de encima el problema que tiene dentro, ¿no? Sí. Con los problemas judiciales, me refiero. Hablaba también Donald Trump que hoy se colocaba ya como esa octava guerra que ha terminado, que ha puesto fin. Será la siguiente, también tenemos la abierta en Rusia y Ucrania. Hemos conocido también que Donald Trump se va a reunir con Zelensky este viernes en Washington. No sé cómo lo ve usted. Bueno, en Ucrania él tiene un problema, que es el establishment norteamericano. Es decir, vamos a ver, con Putin ya ha llegado a un acuerdo, pero ya antes de la reunión de Alaska. Es decir, Estados Unidos ya había aceptado en aquellas reuniones en Riyadh, creo que fue, o bueno, en Arabia, había aceptado los puntos que le presentó Rusia, que son los puntos que Rusia ha presentado desde que se inició el conflicto, ¿no? Bueno, aumentado por el hecho de que ahora controla mayor territorio y por lo tanto pues incluye todo el territorio que ocupa para anexionarlo dentro de la Federación Rusa. Bueno, Trump esto ya lo ha aceptado. El problema que tiene Trump es que Zelensky, que lo aceptaría, no lo acepta porque no es que solo tenga la Unión Europea diciéndole que no lo acepte, es que tiene parte del establishment norteamericano, incluido el republicano, que le dice que no lo acepte. Entonces, claro, el problema que Trump tiene es que quiere hacer determinadas reformas también dentro de Estados Unidos, e incluso en política exterior, en algunos temas, como es el enfrentamiento que tiene con China a nivel económico, arancelario, pero también ahora el tema con Venezuela, que necesita el apoyo de parte de este establishment, fundamentalmente el militar. ¿Qué ocurre? Que el establishment militar no está por la labor de que se llegue a un acuerdo que sea perjudicial para Ucrania en esta guerra. Por lo tanto, Zelensky, conocedor de esto, no firma los acuerdos, por mucho que Trump le amenace, porque finalmente las amenazas de Trump terminan en nada, porque no puede hacer nada, porque entonces el enfrentamiento no lo tendría con Zelensky, lo tendría con su establishment dentro y podría tener problemas. De todas las guerras que él dice, o que ha acabado, o que ha cerrado, la que tiene más fácil es la de Ucrania. Sí, eso es lo que pensaba él. No, es que lo tiene fácil. Mira, hay una cosa que es curiosa, es un tema muy sencillo. Es decir, y es en el plano militar, ya no hablo del plano económico ni de esto. Si mañana el señor Trump le dice se cortan las comunicaciones de Starlink con el ejército ucraniano, la guerra se ha acabado, porque el ejército ucraniano depende para su inteligencia militar, para sus comunicaciones, del sistema Starlink norteamericano. Si se lo cierra, el ejército ucraniano queda ciego, sordo y mudo. Y por lo tanto, militarmente ya está acabado. Si ahora está mal, que la guerra militarmente se ha acabado ya. Bueno, se ha acabado porque continúa la guerra. Pero digamos que no hay posibilidades, Ucrania por sí sola, de darle la vuelta a la situación militar. Bueno, pues si esto lo hace Trump,
pues se ha acabado, porque entonces el ejército ucraniano no tendría ninguna capacidad combativa y se acabó. ¿Por qué no lo hace? Porque esto lo podría hacer. Sí. ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque tiene el problema dentro. Es decir, él dentro de Estados Unidos está utilizando también la Guardia Nacional y algunas unidades militares para el tema de la delincuencia o de la inseguridad en algunas ciudades. El otro día el señor Hegseth pues tuvo unas palabras con la cúpula militar, que algunos militares la cara que ponían no era de estar muy felices de lo que el señor Hegseth les decía, ¿no? Evidentemente vemos los movimientos en el mar del Caribe con el tema de Venezuela. Claro, ahí él necesita tanto para esa política interna como también para esa política exterior, que en política exterior conecta en alguna cosa con el establishment, por ejemplo el tema China, pero no conecta con el establishment con el tema Rusia. Entonces, pero ahí tiene que hacer equilibrios entre lo que él prometió en campaña y lo que le prometió a su gente, pero luego tiene que hacer equilibrios con un establishment que si se le pone de cara, bueno, sobre todo el aparato militar, pues tendría muchísimos problemas en lo que le queda de legislatura. Y entonces, bueno, ahí navega. Vamos a ver, porque ha dicho que va a ver a Zelensky, pero que también va a ver a Putin de nuevo. No sabemos cuándo, porque estas reuniones se pasa como con Xi Jinping, que la iba a hacer al cabo de no sé qué, pero no las termina de hacer. Pero lo que está claro es que ahora el tema está si le envía los Tomahawks. Claro. Claro, pero el Tomahawk aquí, yo creo que la gente se asusta mucho con el Tomahawk. Por lo que se dice, no le va a permitir utilizar el Tomahawk en territorio ruso, con lo cual es como si no le enviara nada. En el caso de que le permitiera la utilización en territorio ruso, aquí entramos en dos posibilidades. Una, que se fuera de utilización inmediata, con lo cual esto necesita el ejército ucraniano que o bien soldados norteamericanos sean los que disparen, o bien contratistas que conocen cómo funciona el Tomahawk. Pero bueno, tampoco nos engañemos, estos contratistas al final trabajan para el ejército, por lo tanto sería como si fuera Estados Unidos quien está disparando. Entonces ahí sí que tendríamos un problema, porque Rusia sí que podía considerar que Estados Unidos sí que se involucra mucho más directamente en la guerra. Si le da permiso, pero le dice, no, es usted quien lo tiene que disparar, me refiero a Ucrania, hombre, aquí ya vamos a largo, porque esto necesita mucho tiempo el ejército ucraniano para preparar personal que tenga capacidad de disparar con los Tomahawks. Pero bueno, yo creo que también lo de Ucrania no hay posibilidades de que se llegue a un acuerdo en breve plazo. Entre otras cosas, pues repito, porque el problema Trump no lo tiene ni con Putin, con quien ha llegado a un acuerdo, ni con el propio Zelensky, porque al final Zelensky ya está amortizado. El problema de Trump lo tiene dentro de su casa y ahí tiene un problema. Claro, precisamente dentro de Estados Unidos, que de momento este tema, este asunto de los Tomahawk, de momento no ha impactado tampoco mucho de cara al mercado de Estados Unidos, bueno, los inversores no... Bueno, porque, a ver, el señor Trump dice una cosa, claro. Yo siempre digo que con Trump hay que aprender que lo principal y lo importante es lo que hace, porque dice muchas cosas. Y además cambia de opinión muy... Lo hemos estado viendo también durante la jornada. No, pues entonces lo importante de Trump es lo que hace. Sí. Entonces, que anuncie que le va a dar los Tomahawks y no sé qué, bueno, esto también son a veces discursos de medidas de presión. Él es un negociante, no es un político al uso. Entonces él se toma la política exterior y las relaciones como si fueran un negocio, ¿no?
Entonces, bueno, en el negocio hay parte del negocio que si tú te consideras que tienes la fuerza y quieres algo de alguien que tú piensas que es más pequeño que tú, pues le amenazas con a decir, bueno, si no firmas esto... lo que ha hecho con China también. Sí, bueno, claro, pero con China, con China sí que tiene un problema. Sí. Porque, claro, él le puede amenazar a China, pero claro, China también le puede amenazar. Claro, porque China controla buena parte, no todo, pero buena parte del mercado de las tierras raras, que son básicas para toda la industria tecnológica. Evidentemente, si China le corta el grifo de las tierras raras, la industria norteamericana, empezando por el lobby armamentístico, se va al garete, ¿no? Claro. Bueno, tiene muchísimos problemas. Por eso esa recogida de cable que ha hecho durante la jornada. Bueno, pero él tira el cable, ¿no? Le dice, le voy a subir el 100% de aranceles a China. Entonces, espera a ver si China le entra el miedo. ¿Qué ocurre? Que China en estos momentos no tiene... A ver, evidentemente, China tampoco quiere una guerra comercial con Estados Unidos, porque también sufriría pérdidas. Pero China en estos momentos puede aguantar un envite a largo plazo, porque a largo plazo quien sale más perdiendo es Estados Unidos. Sí. De hecho, bueno, entonces, este es el tema. Pero también todas estas cosas que estamos viendo en Ucrania o incluso en la propia Venezuela, pues también tienen que ver con el tema de China. Porque en Ucrania hay muchas tierras raras, en Venezuela también. Sí. Entonces, es decir, si tú controlas ahora Ucrania, controlas Venezuela, llegas a acuerdos con Perú, que también tiene muchas, que donde ahora la controla Estados Unidos, Perú, y empiezas a moverte en otros países, al final, claro, ese envite a largo plazo, pues a lo mejor tampoco te es tan perjudicial, porque tú ya controlas una parte de ese mercado, que no lo controlaría tanto China, ¿no? Pero en estos momentos es cierto que este envite a China lo tiene perdido Estados Unidos. Ya. Veremos a ver también qué ocurre con eso. Hemos escuchado que Scott Bessent ha dicho durante la jornada de hoy que van a tener conversaciones con China, que lo harán durante este mes. Estamos pendientes a la conversación con Zelensky este viernes en Washington y a la conversación con China. José Miguel Villarroya, historiador, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche en Negocios Televisión, en tu casa. Que tengas muy buena noche. Igualmente, un placer como siempre.